Mas está começando. Estamos ao vivo. Fala oi. Buenas tardes. Hoy estoy con un invitado especial. Qual é teu nome? Oi, você não quer falar? Eu só que eu gosto de cola. Ah, você gosta de cola. Ó, tem uma pessoa já. Fala oi. Ah, é a Luana. Boa tarde, Heitor. Fala, boa tarde. Você lembra da Luana? Foi aqui com... Hã? Hoje eu tô com um convidado muito especial aqui, né, Heitor? Sim? Você vai falar sobre o quê? Sobre coronavírus? Hã? Ah, tem mais uma outra pessoa aí. Oi, Val, tudo bem? Saudades. Ah, as Marias estão por aí, os gêmeos estão também. Aí aprontando. Ó, tô mandando oi pra você. Fala oi. Oi, pessoal. Fala. Não vai falar? Eu quero dar assim. Ah, você tá assinando. Todo mundo. Vamos falar sobre o que hoje? Coronavírus. Coronavírus? E o que tem que fazer para se proteger do coronavírus? Só ficar com mais. Só ficar com máscara? Muito bem. Buenas tardes, ya están llegando las personas. Y hoy día, en realidad, voy a hablar sobre la ivermectina. Ivermectina que ahora está siendo utilizada y está con bastante propaganda allá en Bolivia, indicando que es apta para el tratamiento de coronavirus. Vamos a hablar un poco sobre eso. Ya habíamos, y aquí en el Brasil prácticamente ya se tocó bastante sobre la ivermectina. Sin embargo, aún y a pesar de todo el tiempo que se está utilizando, aún no tenemos estudios concluyentes, estudios que muestren su efectividad. Aparalho, você tá gravando e as pessoas também. Também estão gravando. Por quê? Você viu? Mas por quê? É porque elas estão assistindo. Então por isso que eles estão gravando? Você quer ver como que você está saindo? Vai ver lá no celular da mamãe então. Ela está assistindo também. Ai. Bom, ivermectina. Ivermectina es un medicamento que está siendo bastante comercializado con el rótulo de que es un medicamento efectivo para el tratamiento del coronavirus, y en muchos casos las personas están entendiendo de forma errada como si se tratase de una prevención contra el coronavirus, y estoy viendo bastantes comentarios, postagens de pessoas que estão colocando em seus muros que se estão protegendo tomando ivermectina, uma coisa muito parecida e muito similar quando saiu aquele boom del hidróxido de cloro. E bueno, vengo aqui justamente para explicar um pouco sobre o que é a ivermectina e se realmente protege ou trata problemas, enfermedades ocasionadas por el coronavirus. Y doctora Romina, bienvenida. Un gusto tenerla aquí, hablando un poco sobre la ivermectina. Y bien, ivermectina es un antiparasitario. Antiparasitario es un medicamento que trata los parásitos en el ser humano. En este caso, la ivermectina va a tratar
algunos parásitos muy específicos, entre ellos un parásito intestinal, y tiene también efectividad contra parásitos que se encuentran en la piel. Entonces, el tema de escabiosis tratamos con ivermectina. Existen algunos parásitos que se localizan en el intestino que también utilizamos para poder hacer el tratamiento. Las dosis son bastante controladas porque es un medicamento que puede provocar bastante toxicidad. Si elevamos la dosis de este medicamento, puede existir una hepatotoxicidad. ¿Qué quiere decir? Que el hígado comienza a reaccionar de forma inadecuada y prácticamente el medicamento se acumula en el hígado, provocando una inflamación importante en el hígado que puede llevar inclusive a una falla hepática. Y ya estamos teniendo bastantes personas. Paula Carrasco. Estamos también con Viviana, mi amiga Viviana, colega de quanto tempo, Viviana? Bem-vinda. Silmário também já está assistindo aqui, bem-vindo, Silmário. Então, la ivermectina, hace ya bastantes años atrás, en diferentes surtos de enfermedades virales, por un acaso, la ivermectina se mostró eficiente en el control de la replicación viral. ¿Qué quiere decir? Que prácticamente se vio que la ivermectina de cierta forma evitaba que el virus comience a multiplicarse, comience a desarrollarse. Y comenzaron a hacer estudios con la ivermectina en virus. Lo que se vio es que in vitro quiere decir que en laboratorio, los exámenes, los testes que se realizaron en laboratorio realmente mostraron que la ivermectina conseguía evitar el desarrollo de los virus. Y cuando comenzaron a hacer los estudios en el coronavirus específicamente, porque la ivermectina ya viene siendo estudiada desde el año pasado, aproximadamente en marzo del año pasado, ya comenzaron a surgir las primeras hipótesis de que la ivermectina podría controlar una infección por el coronavirus. Y por lo tanto ya se comenzaron a realizar varios estudios. Repito, en laboratorio, la ivermectina se mostró eficiente en el control del desarrollo y multiplicación del virus. Quiere decir que, en teoría, la ivermectina controlaría realmente la replicación viral. ¿Qué quiere decir? Que la persona se infecta con el coronavirus, pero la ivermectina evita que el coronavirus se multiplique y de esta forma muere porque no forma un ejército dentro de nuestro organismo. Entran unos 3, 4 soldaditos y lógicamente nuestro organismo consigue controlar esos 3, 4 soldaditos. Sin embargo, los estudios que se vienen realizando ya in vivo, quiere decir que se toman grupos de personas, se toman grupos de animales en los que se hacen las pruebas, se coloca la ivermectina, se los infecta con el virus y se aplica la ivermectina para ver si tiene realmente este efecto. Y los estudios que salen hasta el momento muestran que la efectividad de la ivermectina contra la replicación viral del coronavirus es muy poca, casi nula, cuando comparado con los grupos de control. Y explico un poco mejor esta situación. Para hacer un estudio y ver si un medicamento realmente es efectivo contra una enfermedad, después de algunos exámenes que se realizan y comenzamos a colocar a prueba, lo que hacemos es colocar 2 grupos. 10 personas aquí, 10 personas aquí, o 10 animales aquí, 10 animales aquí. A los 20 animales se los infecta con el virus, en este caso el coronavirus.
a estos 10 les damos ivermectina y a estos 10 les damos azúcar, simplemente. Y comenzamos a ver si realmente este grupo de ivermectina consigue evitar la replicación del virus frente a este grupo que solamente tomó azúcar. Y cuando compararon estos dos grupos, vieron que dando ivermectina o dando azúcar, el resultado era prácticamente el mismo. Entonces, la mayoría de los estudios que se vienen realizando con la ivermectina demuestran que la efectividad in vivo, quiere decir la efectividad ya en el ser humano, es poco efectiva. Llega a tener un cierto control, sin embargo, no se muestra como un medicamento que pueda ser utilizado como la salvación del coronavirus. Y otro de los aspectos que se vio es que la dosis para que el medicamento pueda tener los efectos antivirales son muchísimo más altas que las dosis que usualmente utilizamos para el control de los parásitos. Por lo tanto, tendríamos que utilizar dosis que nos pueden llevar a una falla hepática, nos pueden llevar a una intoxicación hepática, y esto puede traer más consecuencias que beneficios. Entonces, desde este punto de vista, la ivermectina por la comunidad científica, estamos hablando de la comunidad científica, no es un medicamento aprobado científicamente como capaz de controlar la infección por el coronavirus. Bien, haciendo esa consideración inicial y esa presentación inicial, fácilmente ustedes pueden entender que la ivermectina va a controlar la replicación del virus. Por lo tanto, para que la ivermectina pueda actuar, es necesaria la presencia del virus en el organismo. Por lo tanto, una persona que toma ivermectina sin tener el virus en su organismo prácticamente no está haciendo nada, porque la ivermectina no previene la infección por el coronavirus. La ivermectina no va a evitar que contraigas coronavirus. Tomando o no ivermectina, tienes grandes posibilidades, o en realidad las mismas posibilidades de contraer la infección por coronavirus. Ahora, en la práctica, lo que se vio aquí en el Brasil a partir de junio aproximadamente del año pasado, surgió como una recomendación del Ministerio de Salud y una recomendación, inclusive en una primera instancia fue negado para posteriormente ser autorizada y liberada el uso de ivermectina junto con otros medicamentos en lo que estamos llamando como el cóctel antiviral, y se utiliza en la práctica estos medicamentos para poder controlar una replicación viral en pacientes en un primer grupo, casos graves, y posteriormente se dio la orientación de que podría realizarse un tratamiento precoz. ¿Qué quiere decir? Que personas con síntomas leves ya podrían iniciar el tratamiento con este grupo, con este cóctel de medicamentos para evitar llegar a casos graves. En teoría y dentro de la comunidad científica, esta práctica, este tratamiento no vio resultados positivos. No hubo una mejora de casos de coronavirus, no hubo un control específico de pacientes con síntomas leves que evoluyeron para enfermedad grave del coronavirus. Entonces, para la comunidad científica, esos medicamentos no son efectivos.
En la práctica, lo que se vio y lo que vive cada médico aquí, trabajando en la línea de frente, trabajando en los puestos, trabajando en las emergencias y utilizando estos tratamientos, lo que se vio en la práctica es que sí hubo cierto tipo de control, no dado por estudios, no dado por grandes estudios científicos. Sin embargo, la práctica mostró que sí podría tener una cierta eficacia. Y de ese modo, acá se viene utilizando la ivermectina en pacientes que dan positivo al coronavirus. Entonces, para mis amigos allá en Bolivia, para los que están asistiendo, para los que están mirando, la ivermectina no sirve para prevenir el coronavirus. No porque tomes ivermectina todos los días puedes salir a la calle y exponerte sin el riesgo de contraer el coronavirus. O la ivermectina de cierta forma puede evitar la replicación viral. Podría, sin embargo, tus posibilidades, y ahí juegas con bastante posibilidad, ¿no es cierto?, no son conocidas. Puede ser que tomando la ivermectina llegues a tener un caso grave de coronavirus. Puede ser que tomando la ivermectina consigas evitar un caso grave de coronavirus. A ciencia cierta no se conoce esta reacción. Ahora, esto ya saliendo del ámbito científico y entrando más en el campo de la práctica médica del día a día y lo que nosotros médicos estamos viendo y viviendo todos los días con esta pandemia, es que prácticamente se compara a una guerra mundial. Y muchos de ustedes saben que en guerra, ¿no es cierto? Y inclusive existe una frase: en tiempos de guerra todo es válido, ¿no es cierto? En tiempos de guerra todo es válido. Como no tenemos un medicamento efectivo contra el coronavirus, no tenemos un medicamento específico que mate el coronavirus, en varios países del mundo no se llegó a autorizar, pero tampoco se llegó a prohibir el uso de la ivermectina junto con otros medicamentos en el combate contra el coronavirus. Porque prácticamente al no tener un medicamento específico y saber que por lo menos en laboratorio este medicamento tiene cierto efecto, se deja a criterio médico la receta o no de la ivermectina. Entonces lo que yo puedo recomendarles es que en lugar de que ustedes se vayan a la farmacia y compren varias cajas de ivermectina y comiencen a tomar sin control médico, lo que puede ocasionarles es una falla hepática, pasando por una intoxicación medicamentaria, pasando por una hepatitis medicamentosa, terminando en una falla hepática. Entonces tengan mucho cuidado con la ivermectina y no solamente con ella. Tenemos también otros medicamentos que están siendo utilizados como la cloroquina, hidroxicloroquina, citromicina, las vitaminas, y hay muchas personas que están pensando que si toman una dosis mayor están más protegidos, y estos efectos no son de esa forma. Estos medicamentos pueden llevar a efectos graves posteriormente, y que pueden traer graves consecuencias en el futuro. Entonces, tomen bastante cuidado. Si estás con los síntomas, haz un examen. Si estás en los primeros días de síntomas, haz el examen de PCR para identificar si estás o no con el virus. Y de estar con el virus, consulta con el médico la posibilidad de poder iniciar estos medicamentos y que sea de forma controlada, que sea de forma adecuada, porque si llegas a tener algún tipo de complicación o algún tipo de efecto adverso frente al uso de estos medicamentos, tienes por lo menos el respaldo de poder, y el médico tiene también ese respaldo de saber que esos efectos adversos son debidos a ese medicamento.
Si tomas sin control, prácticamente ni tú ni el médico van a poder saber exactamente la dosis que tomaste, cuántas veces tomaste, cómo fue que tomaste, si tomaste de forma equivocada, tomaste más de una dosis por día, o te intoxicaste o tomaste una dosis menor, o hiciste interacción con algún otro medicamento, y ahí queda mucho más difícil poder hacer cualquier tipo de tratamiento. Entonces, lo más importante y el mensaje en general, hablando de la ivermectina y coronavirus, es que siempre tengas el apoyo y el respaldo médico. En este momento no tenemos un medicamento efectivo contra el control del coronavirus. Lo que estamos realizando con la vacuna es evitar la propagación del virus en la comunidad. Entonces es diferente. La vacuna, ya repetí, les dije en los videos anteriores, la vacuna no mata el virus. La vacuna hace con que tu organismo cree las defensas específicas contra el coronavirus para que cuando tú te expongas al coronavirus, tu organismo sea rápidamente accionado para que controle el coronavirus antes que el coronavirus comience a replicarse. Prácticamente lo que la ivermectina dentro del laboratorio estaría realizando. Solamente que en estos casos y en este caso tenemos estudios bastante fuertes, sólidos, mostrando que la vacuna realmente tiene una efectividad inclusive del 100%. Entonces, miren que no es solamente cuestión de ver la propaganda que salió en la televisión, el comentario que hizo alguien en Facebook o el video que se viralizó por el WhatsApp indicando que la ivermectina controla y trata y previene, y te lances a la farmacia a querer utilizar estos medicamentos sin control. Siempre cuenta con el respaldo médico, acude al médico. Yo sé que en un país que no existe un sistema universal de salud como acá en el Brasil es más difícil porque tienes que ir a un médico particular, muchas veces no consigues una consulta para ese mismo día, y si consigues muchas veces es caro y es muy difícil y tienes que entrar en una fila de espera en los centros de salud. Yo sé que es complicado, sin embargo estamos hablando de tu salud, estamos hablando de los posibles efectos que pueden tener o las consecuencias que puede traer el uso o mal uso de los medicamentos. En el video no voy a hablar y explicar cómo se toman estos medicamentos, cuáles son las dosis, porque no puedo realizar eso. Sin embargo, sepan que una de las principales formas de control y de las mejores formas de control contra el coronavirus es mantener una buena alimentación rica en vitaminas, porque se ha visto que el zinc y la vitamina D ayudan y estimulan al sistema inmunológico, y las personas que están en casa encerradas sin tomar sol están con niveles muy bajos de vitamina D, por lo tanto están comenzando a necesitar suplementar la vitamina D, y en este caso la recomendación es que por lo menos por día tomes unos 30 minutos de sol diario, ¿no es cierto? Evitando los horarios de radiación más alta, lógicamente. Pero la recomendación es esa, por lo menos entre 15 a 30 minutos de sol para que tu organismo pueda generar la cantidad de vitamina D necesaria para que mantenga un sistema inmunológico funcionando adecuadamente. Una buena alimentación, verduras, frutas que son ricas en vitaminas, son ricas en zinc, que es lo que realmente está ayudando y auxiliando en el combate al coronavirus, y son 2 vitaminas que están siendo utilizadas inclusive en terapias intensivas con pacientes graves para
intentar estimular el sistema inmunológico y es parte de la medicación que se está utilizando. Practicar algún deporte, porque un organismo sedentario, un organismo que no está activo, lógicamente su sistema inmunológico es ineficiente, por lo tanto realizar algún tipo de deporte es necesario. Principalmente disminuir los niveles de estrés. Y aquí viene una recomendación. Estamos ingresando en una segunda onda de coronavirus, por lo tanto tú vas a comenzar a ver bastantes noticias alarmantes sobre el coronavirus. Ayer estábamos con 100 muertos, hoy día amanecimos con 150 y mañana vamos a estar con 200 y si no controlamos vamos a terminar con 1000 muertos por día. Y noticias así te van a estresar mucho más. Evitar el estrés es también una pauta fundamental en el control y en el tratamiento, porque un organismo estresado no consigue mantener un sistema inmunológico funcionando adecuadamente. Por lo tanto, intentar eliminar el estrés. El hecho de estar encerrados en casa también aumenta los niveles de estrés y esto es algo que perjudica a nuestra salud. Mantener niveles de felicidad altos es también una práctica bastante recomendada porque sabemos muy bien que un organismo triste, un organismo que está en depresión, es mucho más susceptible a contraer enfermedades que una persona que está alegre todo el tiempo. Y en este sentido, no te digo que tienes que, wow, viva la vida y flores y tal. Existe un estudio científico muy importante, muy interesante, ya de varios años, donde indica que una persona puede no estar realmente feliz, sin embargo, el hecho de sonreír, aunque sea forzadamente, el hecho de sonreír o reír de forma forzada ya hace con que nuestro cerebro elimine una sustancia que ayuda y estimula al sistema inmunológico. Por lo tanto, el mantener esta práctica también es buena. Como ven, muchas de las recomendaciones son prácticamente recomendaciones que se realizaban en el pasado, cuando no teníamos medicamentos, cuando no teníamos tratamientos efectivos y ni siquiera conocíamos de algunas enfermedades. Sin embargo, en este momento estamos frente a una nueva enfermedad donde no tenemos un medicamento efectivo, no tenemos un control y tenemos que recurrir a estas prácticas antiguas que se fueron perdiendo a lo largo del tiempo. Los medicamentos deben ser autorizados y recetados por un personal médico, entonces tomen bastante cuidado. Ivermectina, van a oír hablar de cloroquina, bueno, la cloroquina ya se había hablado bastante el año pasado, acitromicina también, y tomen cuidado con la acitromicina, es un medicamento, un antibiótico muy fuerte que puede provocar otro tipo de alteraciones y podemos estar hablando de la acitromicina en otro momento. Por lo tanto, mucho cuidado, mucho control y no crean en todo lo que sale ahí por los medios de comunicación, que se viraliza por WhatsApp, salen en el muro de Facebook. Ivermectina todavía no tiene estudios concluyentes positivos para el control del coronavirus. Sin embargo, en la práctica médica del día a día sí se la está utilizando como una medida desesperada de querer controlar una enfermedad que no tenemos control en este momento. Y para los que tienen la posibilidad de adquirir la vacuna y vacunarse, es recomendable. Ya hicimos varios videos y coloqué un video la semana pasada en el canal de YouTube hablando justamente de las vacunas contra el coronavirus, su eficacia, su efectividad, si realmente sirve o no sirve. Entonces, si no miraron, no asistieron,
vayan allá a mi canal, miren y entiendan si estas vacunas realmente son efectivas y son seguras para ser tomadas. Ahí viene un aspecto interesante y alguien que me hacía una pregunta los días pasados al respecto de el uso de las máscaras, si realmente estas consiguieron su objetivo. ¿Qué quiere decir? Cuando comenzó todo este tema del coronavirus, se había indicado que el uso de las máscaras iría a evitar la transmisión del virus y de esa forma iríamos a disminuir la curva, achatar la curva de casos de coronavirus y a un año de contar con estas medidas de precaución, no solamente la máscara, sino también el uso de distanciamiento social, el uso de alcohol en gel, a un año, ¿será que estas medidas realmente consiguieron su objetivo? Y grabé un video que va a salir mañana en la noche en el canal de YouTube, en mi canal de YouTube, para que ustedes puedan asistir, mirar y ver realmente si estas medidas consiguieron su objetivo o no. Y seguramente el día jueves probablemente estaré haciendo un nuevo video al vivo aquí por Facebook, hablando un poco sobre esta temática y esta polémica, porque no solamente depende del objeto, en este caso el alcohol en gel o la máscara, existe por detrás otra serie de elementos que son interesantes para poder ser conversados. Entonces los invito a que el día de mañana en la noche puedan asistir el video que está saliendo en mi canal de YouTube. Las personas que no estén todavía inscritas en el canal pueden hacerlo para que reciban la notificación así que el video salga al aire. Y el día jueves probablemente vamos a estar con un nuevo video aquí al vivo hablando sobre este tema justamente. Perfecto. Bien, vi que hay algunas pequeñas preguntas. Si ustedes me permiten, vamos a ver algunas de las preguntas aquí. Voy a comenzar por las últimas y de ahí voy subiendo poco a poco. Perfecto. Rodrigo, mi querido amigo Rodrigo Ibáñez, en las pruebas que hicieron a animales dividiéndolos en dos grupos, ¿por qué dieron a un grupo azúcar? ¿Existe acaso placebo en los animales? ¿Y cómo infectaron de coronavirus a estos animales? ¿Acaso pueden aislar el virus y mantenerlo vivo? ¿Qué cepa del SARS-CoV usaron para este estudio? Gracias. ¡Wow! Rodrigo, coloqué el ejemplo del azúcar para que puedan entender lo que es un placebo. Placebo no es nada más que una sustancia que no tiene ningún efecto medicamentoso. Entonces, puede ser azúcar, puede ser harina, puede ser maicena, son sustancias que no tienen ningún efecto medicamentoso en el organismo, por lo tanto se puede comparar con un medicamento. Entonces el tema del azúcar fue simplemente explicativo, figurativo, para que puedan entender. Ahora, ¿existe placebo en los animales? Sí, se puede realizar estudios con placebo en animales, exactamente, existe. ¿Cómo infectaron de coronavirus estos animales? Y si este virus se puede aislar, sí, el virus fue aislado ya el año pasado, inclusive en febrero del año pasado, ya se consiguió aislar el virus y en marzo, a finales de marzo del año pasado, ya se conocía la secuencia genética del coronavirus, por lo tanto, sí, el coronavirus ya es aislado. Y es gracias a este aislamiento del coronavirus, ¿qué quiere decir? Es gracias a la selección de este coronavirus que se pudo montar las vacunas que hoy día contamos en el mundo todo. Por lo tanto, sí se puede. Y con este virus aislado, se puede sí realizar los exámenes e infectar a los animales de forma controlada. Todo esto se hace en laboratorio, son exámenes bastante controlados con todas las medidas de bioseguridad para poder realmente ver la efectividad de estos medicamentos, ¿no es cierto? ¿Y
¿Qué cepa del SARS-CoV-2 usaron para este estudio? La primera cepa, la cepa original. No tenemos en este momento ningún estudio de la ivermectina con las 3 nuevas cepas que tenemos circulando en el mundo. Recordar que tenemos 3 cepas, y este es un tema también muy importante que me gustaría conversarlo con ustedes. Ya había orientado el jueves pasado sobre estas 3 nuevas cepas, una cepa en el Reino Unido, otra cepa en África del Sur y otra cepa aquí en el Brasil, en Amazonas, en la Amazonía. Y estas 3 cepas están siendo mucho más transmisibles, quiere decir que su transmisión es mucho más acelerada, es mucho más efectiva, y al mismo tiempo se está viendo un aumento de casos con síntomas moderados a graves en jóvenes, adolescentes y en niños. Por lo tanto, esta nueva onda probablemente va a venir con un aumento de casos en niños. Esto es algo que todavía no se ha demostrado por estudios, sin embargo, en la práctica, acá en el Brasil y principalmente Manaus, que es la capital del Amazonas, acá en el Brasil, es lo que se ha visto, un aumento excesivo de casos en jóvenes y en niños y un aumento de casos graves. Por lo tanto, sí, es bastante complicado. Vamos, Rodrigo, vamos a ver, ojalá haya quedado claro, entendible. Si no, pregunta de nuevo, explicamos de nuevo. Claudia Liris, gracias por tu valiosa información. De nada, Claudia, imagina, estamos aquí justamente para eso, para poder orientar sobre prácticas que hoy en día não se estão realizando de forma correta e adequada. Luana, Edson, faz uns vídeos de prevenção, quais as atitudes a ser tomadas quando sentir sintomas. Me parece que as pessoas estão bem confusas, que conduta tomar para eu postar aqui em Apiaí. Ok, quais são as medidas de prevenção e as atitudes quando se começam a sentir os síntomas? Isso não cambiou. No cambió, hasta el momento se mantienen las mismas recomendaciones del año pasado dictadas por la Organización Mundial de la Salud. Persona que tiene los síntomas sospechosos de coronavirus debe permanecer aislada en casa, comunicar a su sistema de salud, su puesto de salud, o acá en el Brasil al centro, el puesto de salud, al ESF, ¿no es cierto?, a la unidad de salud básica, para que ellos puedan comenzar a hacer el control y monitoramiento de esta persona e indiquen el momento y el tipo de examen que se debe realizar. Como experiencia les comento, cuando tuve los síntomas de coronavirus, comunicamos a nuestro centro de salud analizó y marcó el examen de PCR antes de completar los 7 días. Realizamos el examen y el examen vino positivo. A partir del momento en que el examen sale positivo, debe permanecer esa persona 14 días en aislamiento domiciliar. No puede salir de casa y en lo posible, y esa es la recomendación, que se mantenga dentro de un cuarto específico sin contacto con los otros miembros de la familia. Uso de máscara quirúrgica, no es la máscara de tela que utilizamos día a día, es una máscara quirúrgica, y lógicamente todos los cuidados de limpieza y alcohol en gel, desinfección de manzanetas, puertas, muebles, etc. Mantener el ambiente ventilado. Entonces, las medidas prácticamente no cambiaron, se mantienen las mismas. Lo que sí pasa y pasó y está pasando y va a pasar a pesar de todo lo que se diga y se hable, es un efecto, un video que vi el otro día sobre el efecto sapo, en el que prácticamente estamos tan acostumbrados
estamos tan acostumbrados a hablar de coronavirus y las medidas y la máscara y tal y cual y esto y el otro, que prácticamente no estamos haciendo estas medidas de forma correcta y de forma adecuada. Por lo tanto, estamos prácticamente expuestos constantemente al coronavirus. Y ese es uno de los puntos en contra que tenemos en este momento. Mas, Luana, tranquilo, eu vou elaborar alguma coisa ali e eu vou mandar para você poder distribuir ali em Apiaí, porque sim, é importante falar sobre essas medidas de prevenção. Perfeito, vamos ver. Marlene também está por aqui. Foi claro, orientações, coleta da data correta por sintomas. Perfecto, mi amigo Raúl también entrando por aquí. Bienvenidos ya prácticamente al final de nuestro video. Sin embargo, como les digo, estos videos van a quedar grabados para que puedan asistirlos, puedan mirarlos después. Compartan estos videos porque es importante que llegue a más personas. Y marquen también en los comentarios a las personas que no estuvieron aquí presentes para que puedan mirar el video y también orientarse en relación a la ivermectina, es importante. Y lógicamente, como ya se había pedido, estos videos estoy terminando de editarlos, van a estar disponibles también en el canal de YouTube, en un playlist especial de ao vivos, videos al vivo, va a estar allí para que puedan tener también acceso a ellos. Perfecto. Entonces, hoy fue sobre la ivermectina. Carlita acaba de llegar. Imagina, tranquila, entiendo muy bien y bueno, Carla recientemente perdió un familiar muy importante, importante inclusive para la comunidad boliviana en general, por lo tanto es entendible, no se preocupe. Entonces, los videos van a estar disponibles. Mañana en la noche está saliendo un video en el canal de YouTube al respecto de máscaras, alcohol en gel, distanciamiento. A un año de ser utilizadas, son medidas que están realmente controlando, están cumpliendo su papel, su objetivo. Es un análisis que hago y va a estar disponible mañana. Y el jueves probablemente vamos a estar comentando este video sobre algunos otros aspectos que también me parecen importantes, que van relacionados a la pregunta que Luana hacía sobre las medidas de precaución que hoy en día se deben realizar y se deben tomar. No solamente en las personas que están con coronavirus, sino en la población en general. Entonces, los invito a que puedan estar. Generalmente entro entre las 5:30 de la tarde aquí horario de Brasil, son 4:30 aproximadamente allá en Bolivia. A partir de ese momento ya estoy entrando al vivo, entonces estén atentos, vamos a estar por aquí. Agradecido por su presencia y por estar aquí compartiendo, conversando. Eso es algo muy importante. Y lógicamente un abrazo grande a la distancia allá para todos mis amigos en Bolivia. Y nos estamos viendo en los próximos videos.